Es muy importante que cuando nosotros usemos fotografías, las sepamos aprovechar. Y es muy importante saber cambiar la resolución de las imágenes. Recordemos que Photoshop tiene un comando que se llama imagen, tamaño de imagen. En este nosotros vemos cuánto tiene de ancho y cuánto tiene de alto en píxeles. Adicionalmente, cuánto tiene configurado de resolución cada imagen. En este caso, la imagen tiene una configuración de 150 píxeles por pulgada. No está de más que siempre verifiquemos que no esté en píxeles por centímetro, sino que esté en píxeles por pulgada. Es importante que sepamos que dependiendo del fin, el flujo de trabajo que vayamos a usar, la cantidad de píxeles por pulgada puede cambiar. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar en pantalla, le debemos colocar en resolución 72, pero si vamos a trabajar en impresión, 300. En todo caso, en diferentes tipos de impresión podríamos colocarle 150, 240, dependiendo del método de impresión. Lo importante aquí es entender para qué sirve el checkbox remuestrear para que no tengamos problemas. Por ejemplo, si yo quisiera alistar esta imagen para impresión en rotativa o litografía, necesitaríamos 300 píxeles de resolución. Pero no estaría bien colocarle 300 con el botón de remuestrear activo, pues esto aumentaría el tamaño de los píxeles de la imagen. Vamos a deshacer. Presiono la tecla Alt y el botón cancelar se vuelve en restaurar. Lo que tenemos que hacer es desactivar remuestrear. De esta manera podemos colocarle 72, 300 o la medida que nosotros queramos. Y vamos a darnos cuenta que las dimensiones en píxeles quedan intactas. Lo único que está cambiando es la anchura y la altura en centímetros, lo cual puede ser confuso o pueda darnos la idea que la imagen se está agrandando o se está achicando. Lo cierto es que la imagen no está cambiando las dimensiones, es decir, que en ninguna manera estamos afectando la cantidad de píxeles reales que tiene la imagen. Solamente que al medir 72 o al medir 300 por la misma pulgada, el programa calcula los centímetros, pero los píxeles son intactos. Esta es la manera como nosotros debemos cambiar primero la resolución para no echar a perder la imagen. Una de las cosas que debemos evitar cuando cambiemos el tamaño de la imagen es agrandar el tamaño de la imagen. Debemos siempre reducir el tamaño de la imagen. No es adecuado agrandar el tamaño de la imagen porque vamos a dejarle la tarea a Photoshop de inventar información que no existe, y a pesar que el programa es muy bueno deduciendo píxeles utilizando diferentes tipos de algoritmos, no conviene o no es recomendable agrandar una imagen. En este caso le voy a colocar 300 con el checkbox de remuestrear inactivo para que no me cambie la información de los píxeles y le digo OK. A continuación vamos de nuevo a imagen, tamaño de imagen. Si yo quiero que la anchura en centímetros ya no sea 16, sino que por ejemplo sea 10, porque voy a hacer un volante donde la imagen va a tener 10 centímetros de ancho, entonces en este caso sí debemos remuestrear. Remuestrear significa reconstruir, bien sea porque la imagen se reduce o bien sea porque la imagen se agranda, va a necesitar reconstruir los píxeles. Para Photoshop, como les digo, es mucho más fácil reconstruir quitando píxeles que poniendo. Si ustedes quieren resultados excelentes en sus diseños, deben utilizar excelentes fotografías. En este caso, teniendo remuestrear activo, voy a decirle 10. La imagen ahora tiene menos píxeles y sigue teniendo 300, le decimos OK, y esta imagen va a tener un peso menor que el anterior. O sea, que si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en un impreso y recibimos una imagen muy grande, vale la pena cambiarle el tamaño a la imagen y dejarle el tamaño que va a tener nuestro arte final. También cuando vayamos a hacer presentaciones, por ejemplo, en PowerPoint, en PDF o cuando vayamos a trabajar videos, es recomendable cambiarle la resolución a la imagen dependiendo del tamaño de píxeles en la salida. Por último, tenemos que guardar esta imagen. Vamos a decirle archivo, guardar como, y aquí podríamos seleccionar alguno de los formatos en cuestión. Sin embargo, en muchas ocasiones, sobre todo si vamos a trabajar en pantalla o vamos a trabajar en web o en video, es recomendable utilizar exportar, guardar para web. Esta técnica es muy usada
ya que tiene diferentes tipos de extensiones con diferentes tipos de parámetros. Además podemos comparar cómo sería el original con 2 copias o con 4 copias. Por ejemplo, la opción de 4 copias es interesante, pues podríamos mirar en cada uno de los cuadrantes cómo se vería nuestra imagen y cuánto pesaría en la salida antes que tomemos una decisión final. Por ejemplo, vamos a achicar un poco esto al clic para alejarnos. Esta sería la imagen original. Acá podría seleccionar en este cuadrante la opción JPG comprimido al 50. En este podríamos decirle que quede como PNG 24 y en este último cuadrante podríamos decirle que quede como GIF. En cada uno de los casos, si yo me acerco, voy a mirar resultados distintos y además pesos distintos. Acá se ve muy distinto al color como se ve acá. Estos dos son muy parecidos, pero entre JPG y PNG 24 la gran diferencia es el peso. Mientras que el PNG 24 pesa 1059 megabytes, el JPG, que se ve casi igual, pesa 151 kilobytes. Por eso, cuando nosotros vayamos a guardar fotos para presentaciones web o trabajos en pantalla, siempre va a ser recomendable JPG y no PNG, que es muy pesado. GIF, en cambio, va a tener muy poco color y el peso inclusive es mayor que el del JPG. Entonces esto nos reitera que nosotros deberíamos las fotos guardarlas en JPG. Ya en casos de impresión es recomendable utilizar el formato TIFF y utilizar ojalá fotos de cámara RAW, fotos escaneadas o fotos en alta resolución. El formato JPG de todas maneras también sirve para impresión y en ese caso no se recomienda comprimir, es decir, no se recomienda bajarle la calidad. Cuando nosotros hayamos decidido por cuál de los formatos nos vamos, sencillamente seleccionamos el cuadrante y le decimos guardar, le damos una ubicación y le decimos guardar. Recordemos que si queremos guardar las capas de texto, capas de ajuste y todas las capas que maneja Photoshop editables, lo mejor es guardar el archivo como un PSD Photoshop Document, que es el archivo editable nativo de Photoshop. Obviamente va a ser también muy pesado. Por eso muchas veces se recomienda exportar en formatos que pesen mucho menos.